Durante todos los lanzamientos anteriores, 9 años continuos, incluso desde antes, este era un momento para reportar buenas noticias, para decir que América Latina estaba haciendo las cosas bien y estaba logrando erradicar el hambre de nuestra región. Teníamos y seguimos teniendo la esperanza de que América Latina y el Caribe iba a ser la primera región del mundo en desarrollo en declararse libre de este enorme flagelo del hambre y la subalimentación. En esta 10ª edición del Panorama, las noticias, ya escucharon a nuestro director general, no son buenas. Hemos aumentado el hambre y lo hemos aumentado de manera muy significativa. 2.5 millones de personas adicionales. Quiero resaltar que de esta tendencia se desprende el hecho de que América Latina no va a cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 si no revertimos las condiciones que estamos reportando el día de hoy. Hace apenas 2 años nuestros gobiernos se comprometieron con que el año 2030 América Latina iba a estar libre de hambre. Y estamos yendo en la dirección contraria. Hemos avanzado, seguimos avanzando, y esta es una muy buena noticia, en la erradicación de la desnutrición infantil crónica. Seguimos haciendo progresos, pero tenemos que acelerar esa marcha porque todavía tenemos 5.9 millones de niñas y niños, prácticamente 6 millones de niñas y niños en América Latina sufriendo desnutrición infantil crónica. 6 millones. Ese número, esa cifra es una marca de indignidad en cada uno de nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos de América Latina y el Caribe. Es absolutamente inaceptable que una región con el grado de desarrollo de la nuestra todavía tenga 6 millones de niñas y niños en estado de desnutrición infantil crónica. Como dijo el director general, además del problema del hambre que se nos agudiza, tenemos un problema desbocado de malnutrición por el lado del sobrepeso y la obesidad. Todos los países de América Latina y el Caribe, todos sin excepción, hemos aumentado nuestros ya muy malos indicadores en materia de sobrepeso y obesidad. Las enfermedades asociadas al sobrepeso y obesidad ya son la principal causa de muerte en nuestra región. La obesidad está matando más personas que el narcotráfico, que el crimen, que la violencia, que los conflictos armados en nuestra región. 24 de 33 países de América Latina y el Caribe tienen a más de 20% de su población en condición de obesidad. 7% de las niñas y niños viven este problema. Sus vidas están marcadas. El deterioro en el hambre se concentra paradojalmente en Sudamérica, la región más próspera, la subregión más próspera de América Latina y el Caribe. Es ahí donde nos hemos ido para atrás fuertemente. El Caribe, los países del Caribe, continúan avanzando positivamente a la meta de erradicar el hambre. América Central, donde hay varios de los países más pobres de nuestra región, también sigue avanzando en la desnutrición del hambre. Es en América del Sur que estamos yendo en la dirección contraria. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer? En primer lugar, la FAO hace un llamado a los gobiernos de nuestra región a retomar, a ratificar el compromiso con el cumplimiento de las metas que se fijaron en el marco del Plan de Seguridad Alimentaria de la CELAC, de erradicar el hambre en el 2025, así como el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030. Aquí solo estamos pidiendo a los países y a los gobiernos que cumplan con la palabra empeñada
en nombre de todos nosotros, los ciudadanos y los ciudadanos de América Latina y el Caribe. En segundo lugar, es muy importante, crítico, reforzar los sistemas de protección social. Las economías de muchos de nuestros países han tendido a la baja en los últimos años. Y muchas veces los gobiernos, no en todos los casos, pero muchas veces los gobiernos han ajustado los presupuestos y los han ajustado particularmente en los programas de protección social. Entonces, menos empleo, menos poder adquisitivo del salario, menos protección social. Hay muchos hogares, muchas personas que viven al filo de la navaja. Y cuando reciben el doble golpe de una economía menos dinámica y menos programas de protección social, esas son las familias que caen en los brazos del hambre. Entonces, reforzar los programas de protección social, enfocando en las poblaciones más vulnerables, particularmente las niñas y los niños en condición de desnutrición infantil crónica, es otro llamado que hacemos. Tenemos muchos países en que ya estamos con niveles bajos de desnutrición o subalimentación, pero en todos los países tenemos bolsones de hambre. Tomemos el caso de Colombia. Colombia es uno de los países que en este periodo ha seguido avanzando fuertemente, gracias en buena medida a los acuerdos de paz. Pero a pesar de que Colombia avanza fuertemente, tiene territorios como La Guajira donde se están muriendo niños indígenas de hambre. Todos nuestros países tenemos estos bolsones, entonces tenemos que tener programas focalizados, hechos a la medida de estos bolsones de hambre que van quedando en los países, incluso aquellos que han tenido mayores avances. Y respecto del problema del sobrepeso y la obesidad, volvemos a hacer un llamado que ya hemos hecho en ocasiones anteriores. La alimentación de las latinoamericanas y las caribeñas no puede dejarse exclusivamente en manos de las fuerzas del mercado. No puede ser que no tengamos políticas mucho más vigorosas que gobiernen qué es lo que podemos alimentarnos, el acceso de las personas a alimentos sanos y saludables, etc. Tenemos millones de latinoamericanos y caribeñas que no pueden comprar una comida saludable, que están comiendo calorías baratas, alimentos llenos de grasas, llenos de azúcares, llenos de calorías, porque es lo que está al alcance de su mano. Una caloría derivada de comida chatarra es entre 8 y 20 veces más barata que una caloría derivada de frutas o verduras o carnes blancas. Entonces tenemos que tener políticas públicas y regobernar los sistemas alimentarios para poder empezar a contener el problema desbocado del sobrepeso y la obesidad. Muchas gracias. Ahora nos hablará el señor Javier Uribe en representación de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Realmente muy complacidos de estar compartiendo con ustedes el lanzamiento de este importante documento. Y créanme, es motivo satisfactorio por una razón fundamental. Como ustedes ven en la mesa, este es un trabajo conjunto y dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ustedes recordarán el 17, invita a que entre todos podamos hacer un alcance de los logros establecidos y de las metas que se prevén en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso estamos muy complacidos también de que ustedes nos acompañen, porque somos conscientes de la importancia que en un tema como la alimentación tienen los medios de comunicación. Ustedes saben que el impacto de la información y de la comunicación es fundamental si queremos realizar intervenciones en bien de una buena nutrición. Entrando en materia, en el caso nuestro, realmente es evidente que tanto el tema de la desnutrición por las carencias nutricionales generan en la población infantil problemas supremamente serios de desarrollo y en el extremo opuesto
obviamente la malnutrición, el sobrepeso y la obesidad también generan serios problemas de índole médico. Ustedes saben, hipertensión, diabetes, accidentes cerebrovasculares. Por eso es importante esta alianza entre la FAO y la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, para contribuir entre todos al alcance de las metas que se han establecido. En términos generales, ya lo decía Julio, en temas de desnutrición sigue habiendo en la región serios problemas. Si bien algunos países avanzan de una manera más destacada, al interior de esos países se siguen presentando casos de desnutrición, y lo que sí ha sido, sobre todo en los últimos años, una gran avalancha es lo referente al tema de la obesidad y del sobrepeso, que incluso ya está teniendo serias repercusiones en la población infantil, lo que obviamente va a generar hacia futuro no solo un detrimento de la salud de estas personas, sino un inmenso costo para nuestros servicios de salud. Recordemos que las 3 enfermedades que les he manifestado, la hipertensión, la diabetes y los accidentes cerebrovasculares, generan muy altos costos y muy altos daños en la calidad de vida de las personas. Y ahí, como yo mencionaba, el rol de ustedes desde el punto de vista de una comunicación educativa, de una comunicación que contribuya a fomentar los hábitos saludables, es muy importante. Es prácticamente imposible para las autoridades ir persona por persona. Aquí la comunicación masiva es fundamental, y su participación en este evento, vuelvo y recalco, es muy importante por el fin que ustedes pueden tener en la población. Finalmente, vale la pena destacar que obviamente, aparte de los esfuerzos que los gobiernos hacen, de los esfuerzos que el Sistema de Naciones Unidas hace para el logro de estas metas, queda un desafío importantísimo y en el cual adicionalmente tenemos una tarea pendiente, y es de qué manera vamos a garantizar que las poblaciones empiecen a tener autocuidado de su salud. Nos es imposible controlar, como ya les digo, persona por persona. Requerimos mecanismos que le permitan a las personas ser ellos mismos responsables de su propia salud, y esto se evidencia claramente en el tema de la alimentación. Si logramos que desde la escuela la población infantil pueda tener una alimentación saludable, esta alimentación saludable va a ser de adultos mayores saludables. El ejemplo más claro es Chile. Ustedes recordarán, en la época de los 70, Chile fue famoso a nivel mundial por sus programas de nutrición para combatir la desnutrición. Ahora, por fortuna, la cantidad de personas desnutridas en Chile es muy baja comparado con otros países de la región, pero a diferencia de ese logro, ahora tenemos el desafío contrario. ¿Qué vamos a hacer con la población infantil de Chile que tiene sobrepeso? Así que es una tarea grande, es una tarea importante, y vuelvo y recalco, como dije en un principio, va a depender no del esfuerzo de uno, va a depender del esfuerzo de todos, la sociedad, los gobiernos, el Sistema de Naciones Unidas. Así que cordialmente los invito a que nos sigan apoyando, y esperamos seguir contando con su muy valioso aporte. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, señor Uribe. Ahora vamos a Panamá, donde está nuestro colega Ricardo Rapalo, quien hará una presentación técnica del informe llamado Panorama 2017. Adelante, Ricardo. Muy buenos días a todos y a todas desde Panamá. Efectivamente, la nueva versión, esta 10ª versión del Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina y el Caribe, se compone en esta ocasión de 2 capítulos principales. El primero de ellos da cuenta por primera vez, en el marco de la Agenda 2030, sobre la situación de América Latina y el Caribe, sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, Hambre Cero, y el Objetivo de Desarrollo 3, Garantizar una vida saludable y promover el bienestar. El segundo gran capítulo del documento desarrolla un análisis de la situación de seguridad alimentaria y nutricional en los países de América Latina y el Caribe en base a sus 4 dimensiones, a las 4 dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional. Esto es la disponibilidad,
el acceso, la utilización y la estabilidad de los alimentos. Muy brevemente pasaré, por tanto, a describir someramente la situación de la región en relación a los dos objetivos de desarrollo sostenible señalados. El primero de ellos se ha mencionado por las personas que me han antecedido en la palabra, es relacionado con la subalimentación. Tradicionalmente es el indicador que se ha utilizado para medir el hambre o los progresos en relación al hambre. Y efectivamente, por primera vez desde que publicamos el reporte y desde que tenemos datos desde las 2 últimas décadas, América Latina y el Caribe sufre un retroceso en relación a los avances como región en relación con la seguridad alimentaria, que va acompañando también a la situación a nivel mundial. Las estimaciones hablan de un aumento de 38 millones de personas que pasan hambre en el mundo, y en América Latina este aumento está en torno a 2,4 millones de personas en comparación con el año 2015. Un nuevo indicador que también reporta este documento es el de prevalencia e inseguridad alimentaria, que es un nuevo indicador que está en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que trata de tener una caracterización de la inseguridad alimentaria más completa o más rica. En ese sentido, este indicador permite realizar estimaciones de la proporción de población que tiene dificultades en acceder a los alimentos. Para el primer periodo de medición de este indicador, es la primera vez que se reporta, se ha estimado que el promedio para América Latina y el Caribe en el año 2016 de inseguridad alimentaria severa está en torno al 6,4%, y en las regiones de Mesoamérica y de Sudamérica está en torno al 5% y el 5,1% Sudamérica y 5,7% en Mesoamérica. En este reporte ya se señalan algunas cifras a nivel país y en los próximos años, en el marco del propio desarrollo de la Agenda 2030, se espera contar con mayor disponibilidad de información para extender este indicador al resto de los países. Como se señalaba, efectivamente, América Latina, en relación a la disminución del indicador de desnutrición crónica infantil, sigue avanzando, es decir, cada vez el peso, la talla para la edad de los niños menores de 5 años cada vez es más acorde con lo que se cabe esperar por el crecimiento normal de un niño en esta edad, pero todavía, efectivamente, tenemos en torno a 5, casi 6 millones de niños que tienen retraso de crecimiento para su edad, y como comentaba el señor Verdaguer, a seguir al ritmo que vamos a alcanzar con dificultad en el año 2025 y 2030 las cifras de disminución de desnutrición crónica infantil. El panorama también da cuenta sobre la situación de la región sobre la desnutrición aguda, es decir, el peso para la edad, los niños que no tienen el peso adecuado para la edad. La otra gran cara de la moneda en relación al crecimiento de los niños o el crecimiento acorde de los niños es el sobrepeso infantil. Como comentábamos, la región vive una situación alarmante de sobrepeso y obesidad, y la región está por encima del promedio mundial en obesidad infantil. Estamos hablando que en torno a 7% de los niños de la región y niñas sufren obesidad, y en subregiones como Sudamérica el porcentaje o la prevalencia es aún mayor. Si hacemos un análisis ya no solo en los niños, sino en la obesidad en adultos, tenemos algunas cifras que remarcan la emergencia o la preocupación por la situación de obesidad en adultos. Hablamos de un fenómeno ya generalizado en la mayor parte, en todos los países de la región, 24 países por encima del 20% de adultos obesos. Se ha incrementado la tasa de obesidad desde el año 80 hasta el 2014 en todos los países. Es un fenómeno que además se profundiza en las mujeres y lógicamente tiene unas consecuencias sobre las enfermedades relacionadas con la mala alimentación, enfermedades no transmitibles como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, importante para el futuro y para el presente de nuestra región. Señalar, y también se hace una descripción más en detalle en el documento, que también se hace una referencia al Objetivo de Desarrollo 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y todas las edades.
Y remarcar que efectivamente se ha disminuido, y es un caso favorable, la muerte prematura derivada de enfermedades no transmitibles, pero aún todavía hay insuficientes avances para alcanzar la meta del 2030. Hay también un llamado de atención sobre cuál puede ser el impacto, lógicamente, de los niveles altos de sobrepeso, obesidad sobre este indicador, que posiblemente en los próximos años vamos a ver que los avances no son tan positivos. A continuación entro muy rápidamente en ese análisis descriptivo sobre la situación de la región en torno a las 4 dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional. La primera de ellas es sobre disponibilidad. El principal mensaje que quería trasladarles, o uno de los 2 mensajes que quería trasladarles y que profundiza el documento, es que la región, como suele ser, ha sucedido en los últimos años, produce alimentos suficientes para cubrir las necesidades de su población. Pero, lógicamente, esto no asegura por sí mismo que la alimentación sea sana y nutritiva. Como ustedes pueden ver, la región se ha caracterizado en las últimas décadas por disponer de alimentos más que suficientes, y se observa que prácticamente todos los grupos de alimentos han observado aumentos en su disponibilidad importante per cápita y en algunos casos de forma significativa. Otra muestra de que efectivamente en esa dimensión de disponibilidad nuestra región no solo tiene números agregados positivos para la región, sino también contribuye a la seguridad alimentaria mundial, es que efectivamente nuestra región, en términos agregados, es exportadora neta de alimentos y de productos agrícolas. El comercio, lógicamente, es importante para la seguridad alimentaria y nutricional porque trata efectivamente de abastecer o de proveer de alimentos cuando alguno de los países, por cualquiera de las razones, no los produce de manera autónoma. Por tanto, el comercio ha contribuido a ampliar la oferta y diversidad de alimentos de forma que parte de una alimentación nutritiva. En cualquier caso también, y es un llamado de atención, el comercio en algunos casos también es responsable de una parte de la oferta de productos que contribuyen al sobrepeso y la obesidad y la malnutrición. Pero tradicionalmente la dimensión que explica la situación de la seguridad alimentaria y nutricional en la región de manera más importante es la dimensión del acceso. Es decir, la capacidad que tienen las personas de comprar los alimentos o de producirlos por sí mismos, acceder a los alimentos que producen. En ese sentido, vuelve a constatarse la relación importante, la correlación que existe entre subalimentación o hambre, pobreza y pobreza extrema. América Latina y el Caribe, como saben, ha venido enfrentando una coyuntura económica desfavorable en los últimos años. Desde el año 2012 se observa una desaceleración del crecimiento del Producto Interior Bruto y a partir del 2015 un decrecimiento llegando al 1,3% durante el 2016. Esto, lógicamente, ha derivado en mayores niveles de desempleo y de pobreza en los últimos años, en consecuencia de esa contracción económica. La tasa de desempleo urbano ha crecido, llegó al 8,9% y un aumento del 1,6 puntos porcentuales respecto al 2015, que fue el 7,3%. Por tanto, ese estancamiento en la reducción de la pobreza en los últimos años también tiene un reflejo en el estancamiento y en el incremento de la subalimentación. Estas cifras se profundizan, lógicamente, en los sectores rurales, en los sectores de las áreas perurbanas de las grandes ciudades, y se profundiza también en las poblaciones, los grupos de población más vulnerables. De hecho, se destacan 4 mensajes importantes en relación a esta dimensión de acceso que creo que es importante subrayar. En primer lugar, como se menciona, los sectores más vulnerables asignan mayor proporción de sus ingresos a la compra de alimentos y, por tanto, tienen, en una situación como la actual, menor capacidad de ahorro en las poblaciones más vulnerables. Hay un análisis que se hace en el documento cómo varios países de la región ya destinan por encima del 70% de sus ingresos a la compra de alimentos. En los quintiles más bajos, las poblaciones con menores ingresos.
Los alimentos densamente calóricos, como mencionaba el señor Verdeguer, suelen presentar menor precio que los alimentos de menor densidad calórica y de menor valor nutritivo. Es decir, los alimentos, que se denomina en algunos países alimentos o comida chatarra, es más barata que la comida más saludable o más nutritiva. Lógicamente, también un análisis sobre las dificultades del acceso se hace a través de las canastas básicas de alimentos, que pueden determinar la capacidad que tienen las familias, sobre todo las familias más vulnerables, para acceder a los alimentos que necesitan para llevar una vida activa y sana y saludable. No todos los países de América Latina alcanzan a cubrir el costo de una canasta básica alimentaria familiar con ingresos provenientes del salario mínimo en la mayor parte de los países. Estos datos se profundizan o son más acuciantes en las poblaciones pobres y sobre todo también en las poblaciones del ámbito rural. Termino con dos diapositivas más relacionadas con las otras dos dimensiones que les mencionaba: utilización y estabilidad. Este año en el panorama se quiso focalizar esta dimensión de utilización en relación a la disponibilidad de agua potable, agua adecuada para el consumo humano. En muchos de los países de la región donde todavía permanecen esos bolsones, ese núcleo duro de la desnutrición crónica infantil, se explica en buena parte por las condiciones de salubridad y de agua y saneamiento que viven estas poblaciones urbanas en torno a los grandes núcleos de población, pero sobre todo poblaciones rurales con débiles servicios públicos de salud y de educación. Por tanto, se ha querido hacer un énfasis sobre las brechas que todavía existen sobre agua potable en las familias rurales, que a pesar de los avances que ha tenido la región todavía significan desafíos importantes. Y el último análisis es sobre la estabilidad y sostenibilidad. Por fortuna, la región no vive en los últimos años unos periodos de volatilidad de precios de alimentos acusado en comparación con otros años del análisis, pero efectivamente somos una región, como ustedes bien saben, muy vulnerable, altamente vulnerable a los fenómenos climáticos y también, lógicamente, a la inestabilidad del clima y a los cambios climáticos que estamos viviendo. Datos. Tenemos el ejemplo reciente en las últimas semanas del Caribe, donde efectivamente esta variabilidad climática está afectando a la capacidad de alimentación adecuadamente de muchas familias en los países de la región. Hasta aquí está mi presentación. Lógicamente estoy a su disponibilidad para lo que crean oportuno, y este es básicamente los grandes mensajes que transmite el panorama de seguridad alimentaria y nutricional elaborado por la OPS, OMS y la FAO en el año 2017. Muchas gracias. Ok, gracias Ricardo. Ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Yo le pediría a los periodistas que quieran hacer esas preguntas que por favor se identifiquen con el nombre y el medio al que representan. Gracias. Soy Paulina Abramovich de la agencia France Press. Le quería preguntar a Julio, usted habló de que la obesidad en la América Latina estaba produciendo más muertes que el narcotráfico. Me gustaría que nos diera cifras sobre eso y que nos explicara un poquito más de qué forma está impactando. Gracias. Te podría dar las cifras, en otro momento no las tengo a mano, pero en análisis que hemos hecho en varios países, incluso países con grandes tasas de violencia, algunos países centroamericanos y mesoamericanos, por ejemplo, efectivamente constatamos que la suma de las muertes por las enfermedades que Javier Uribe ha mencionado, derivadas de sobrepeso y obesidad, la suma de las tasas de muerte es superior a las muertes reportadas por los mismos países por homicidios. Recuerdo el caso reciente porque estuve ahí de El Salvador, donde efectivamente ese es un hecho. Juan Pablo Monsalve, de NTN 24, preguntarle a Julio también si nos puede especificar un poco más la situación de Venezuela, teniendo en cuenta datos, por ejemplo, como el desabastecimiento, que ha sido reconocido incluso por el propio gobierno, y también temas fundamentales para el acceso a la alimentación, como la inflación que ha tenido este país en los últimos años, el último año.
En efecto, Venezuela registra un aumento muy importante en su medición de subalimentación en este trienio. Las cifras que nosotros reportamos, ustedes recuerdan, son cifras por trienio, ¿no es cierto? Hacemos el promedio de 3 años para evitar movimientos coyunturales. Comparando el trienio 2014-2016, que es el que estamos reportando aquí, con el trienio 2013-2015, efectivamente, Venezuela registra un aumento muy significativo en sus niveles de subalimentación o hambre. De hecho, es el país con el incremento más alto. Claramente hay una relación entre la situación que todos conocemos en ese país y estas cifras. La FAO, por supuesto, acoge y hace suyo el llamado del secretario general de Naciones Unidas a la solución pronta y democrática de la situación venezolana, porque sin duda eso contribuirá notablemente a reducir el problema. Venezuela es un país que tenía una larga trayectoria de avances en muchos indicadores sociales, incluyendo la disminución del hambre y la desnutrición infantil, y creemos que es un país que está en condiciones, una vez que recupere su estabilidad, de retomar esta senda del progreso social. Buenos días, Julio. Acá. Cintia Lara, de Portavoz Noticias de los canales regionales. Le quería hacer una consulta sobre el tema de la obesidad. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los desafíos que tiene Chile y el camino que deberían tomar los próximos gobiernos, para enfrentar esta enfermedad? Bueno, yo creo que la buena noticia en el plano de Chile en general, y voy a dejar que Eve Crowley, que es nuestra representante en Chile, aborde con más detalle, pero yo simplemente quisiera señalar un mensaje general. Yo creo que aquí hay un fuerte consenso político, y eso a nosotros nos da mucha tranquilidad en un escenario de elecciones. El tema del sobrepeso y la obesidad es reconocido como un problema de salud pública por las distintas fuerzas políticas del país. Esta, afortunadamente, no es una materia de disputa entre el partido A o el partido B. Hay un fuerte acuerdo y eso nos da esperanzas de que seguirá siendo un tema de atención importante. Yves. Gracias. En Chile sigue siendo un problema muy importante. Un factor interesante es la disparidad entre mujeres y hombres en los niveles de obesidad. Chile lidera la región con los más altos índices de obesidad entre mujeres y es la segunda en la región para los hombres. Con las mujeres es 32.8% y los hombres 24% en los adultos. Dos factores son principalmente importantes para la obesidad en Chile. Uno es el costo de los alimentos saludables. Ya mencionaron la diferencia en los costos. Una caloría de azúcar es 40 veces menor que una caloría de verdura, por ejemplo. Chile hace parte de los estudios de los 8 países en que sacaron estas estadísticas. Depende, claro, de con quién uno está haciendo la comparación. Por ejemplo, con fruta es 15 veces mayor el costo que una caloría de azúcar. Entonces, los costos hacen parte. También la canasta básica alimentaria, que ha sido revisado en Chile en 2015 para tratar de ser más próximo a las guías alimentarias chilenos, al menos en términos de los macronutrientes, las proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Pero en términos del contenido específico todavía falta. Está muy bajo en términos de frutas y verduras. Aumentaron el consumo de pescado, disminuyeron las bebidas azucaradas y el azúcar, pero todavía el azúcar en la canasta básica es más o menos el doble de las recomendaciones de Chile. Entonces, cuando han tenido estudios sobre las opciones de una canasta más saludable,
y hay posibilidades de hacerlo, pero cuesta más. Las estimaciones de esos estudios son más o menos de 30% más el costo. Entonces, un tema muy importante es de cómo lograr una canasta saludable, más económico para la población chilena. Otra dimensión aquí es el hecho de que en el salario mínimo chileno gasta aproximadamente 30% para el quintil más bajo de la población, gasta casi 30% del salario mínimo solamente en alimentos. Cuando uno compara esto con el quintil más alto, es solamente 12%. Entonces, los alimentos cuestan mucho y tenemos que reforzar programas de protección social, en particular como alimentación escolar, como lo que está haciendo UNAEB, pero cada vez más enfocado en los territorios y los lugares que muestran mayor vulnerabilidad y dificultad en acceso a los alimentos de calidad. Una cosa remarcable en Chile, usted preguntó sobre obesidad, pero lo que es interesante es que el hambre también se estancó aquí en Chile. Chile lideró casi la región con 30,7% de la población que tiene inseguridad alimentaria, pero con los nuevos, el nuevo indicador que tenemos sobre experiencia, la escala de experiencia de inseguridad alimentaria que mide no solamente la cantidad, la regularidad de comer, la cantidad, la percepción de sentir hambre, sino también la calidad nutritiva y la variedad de los alimentos. Así se nota que son 700,000 personas en Chile que sufren una inseguridad alimentaria severa. Y esto lo bueno es que el gobierno está tratando de usar como piloto este mismo indicador nuevo nuestro dentro del CACEN para tratar de ubicar las poblaciones y territorios en lo cual el hambre se sitúa. Porque tenemos la meta de erradicar el hambre hacia 2025. Y si sigue con 700,000 personas, implica que tenemos que encontrar mejores herramientas para eliminar el hambre en estos territorios y con estos grupos sociales. Los pueblos indígenas probablemente son entre ellos, no son los únicos, pero sabemos que los niveles de pobreza son mayores en ellos, y como el hambre, como la pobreza, tiene dimensiones múltiples para sus causas. Entonces, deberíamos enfocar más sobre las poblaciones, los territorios en que tienen problemas de acceso, de los precios de los alimentos, y también donde está ubicado ahora estos núcleos duros de inseguridad alimentaria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Veriosca Venegas de Canal 13. Señalaban recién que Chile lidera los índices de obesidad de las mujeres en la región. ¿Qué es lo que está pasándonos a nosotras como chilenas que estamos liderando esta lista? ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Por qué hacemos menos ejercicio? ¿Cuál es el motivo? Sí. Primero debería decir que Chile no es el único. Esta disparidad que se ve entre mujeres y hombres se ve más o menos en 150 países del mundo. Pero en Chile es muy grande la disparidad, y en la región los niveles son muy altos para mujeres. ¿Cuáles son algunas de las explicaciones cuando uno mira la literatura? Uno son razones biológicas. Hay diferencias en el metabolismo de mujeres y hombres que hace que se engorda más fácilmente con el consumo de algunas cosas, como hidratos de carbono. Dos, hay razones también sociales. Hay, por ejemplo, cambios grandes en la actividad física, con el cambio de una sociedad más agraria a una sociedad más sedentaria urbano.
En el caso de mujeres específicamente, hay un mayor porcentaje de mujeres que trabajan de la casa, entonces no tienen la posibilidad de mover y hacer ejercicio allá afuera, solamente con la rutina diaria. Y hay tecnologías que han ayudado mucho a las mujeres ahora de no tener que ir a buscar el agua y no tener que lavar la ropa a mano, que ayuda mucho en reducir también el ejercicio físico que hacía parte históricamente. Otra parte son factores culturales. Aquí hay menos fomento de programas de salud, de ejercicio físico para niñas, y hay temas a veces de seguridad física para mujeres y niñas de hacer ejercicio afuera. Y también hay cosas pequeñas como meter tacos, esas cosas que son cosas culturales, de no querer transpirar, de considerar personas más gordas como de mejor salud en algunas zonas rurales, con algunos pueblos, de habituarse a la idea de cada embarazo se va a hacer un poquito más. Entonces se va cambiando la cultura para aceptar esto. Y esos son entre los factores. También en muchos países las mujeres consumen más productos lácteos de grasa y con azúcar y endulzantes que los hombres. Los hombres consumen más alcohol, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que se ven en muchas partes del mundo que ayudan a explicar la disparidad que existe entre hombres y mujeres. Usted decía recién que hay una disparidad importante entre hombres y mujeres, al menos en nuestro país. ¿Cuál es la diferencia y alguna cifra que la pueda marcar, por favor? Sí, las mujeres es 32,8% que tienen obesidad, y entre los hombres es 24%. Las mujeres lideran en la región y los hombres son segunda en la región después de Argentina. En los niños, las estadísticas, yo creo son alrededor usted sabe, ¿no? De OMS, de la estadística de los niños. El sobrepeso y la obesidad, en el caso de Chile, para niños menores de 5 años, está en el 9.3%. Esto indica que sería el tercer país en la región con mayor sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años. Y políticas como las que se han ido implementando en nuestro país, por ejemplo, la ley de etiquetados, los diferentes proyectos de alimentación, como señalaba hace un rato atrás, de la JUNAEV, o el mismo programa que fue impulsado en el gobierno anterior de Elige Vivir Sano, ¿se nota el impacto al menos que está generando en nuestro país y especialmente en los niños? Esa es una excelente pregunta y creo que es motivo de orgullo para Chile. Chile ha venido liderando a nivel regional e internacional este tema, en el cual, como yo manifestaba, es un tema en el cual la sociedad en su conjunto es la que nos va a ayudar, sobre todo en el tema del sobrepeso y la obesidad, a garantizar que la gente tenga unas condiciones de vida más saludables. Excelente, como usted bien menciona, el tema del etiquetado. Incluso ustedes han visto que hay algunas compañías que uno jamás se imaginaría que iban a entrar en esta línea, ya con mucho orgullo dicen, mire, yo he reducido los azúcares en mis bebidas, o inclusive ustedes lo saben, hay empresas chilenas que se dan el lujo de decir, mire, mis productos no tienen sellos. Entonces yo creo que eso es importante, ese es un logro de ciudadanía, y por eso yo reiteraba, el rol de ustedes es muy importante, porque eso tiene un componente de comunicación supremamente estratégico, y gracias a mensajes positivos, a incentivar comer productos que no tengan etiquetas, a incentivar el ejercicio, a incentivar hábitos saludables tan sencillos como la porción, o sea, coma a su gusto, pero coma porciones pequeñas. El autocuidado, como yo les decía, a los que somos del sector salud históricamente nos decían, mire, que la gente no consuma sal. Eso es imposible. Lo que tenemos que entrar es en una negociación con el usuario y decir qué metas nos vamos a poner para que usted paulatinamente vaya disminuyendo la sal. Entonces yo creo que ahí, en el caso de Chile, vuelvo y reitero,
es motivo de complacencia, de orgullo, todo el liderazgo que se está teniendo en políticas públicas saludables. Le preguntaba porque al menos se han hecho todas estas campañas, pero sin embargo Chile sigue liderando índices de obesidad en las mujeres y es el tercero en la región con niños obesos. Entonces uno podría decir que no están teniendo tanto impacto las medidas. ¿Cómo se puede hacer esta relación? El análisis puede ser evidente si lo miramos desde las cifras. Recordemos que cambiar hábitos conductuales es muy difícil y que esto, así como hemos tenido muchos años con los niños en estado de obesidad, el impacto de la disminución es a mediano y largo plazo. Por eso las enfermedades que yo les manifestaba, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, se conocen como enfermedades crónicas, porque una vez generado el problema, hay que manejar a esta persona de una manera especial. Y era un poco lo que yo también les mencionaba. Pensemos en la dificultad que tiene una persona con sobrepeso, que aparte de su condición física, que muchas veces no la hace sentirse bien, tiene que consumir medicamentos, tiene que estar yendo al médico. O sea, aquí hay una afectación de calidad de vida. Por eso desde la OPS, el llamado a que estas políticas públicas saludables se sigan fortaleciendo es una prioridad. Desde la FAO queremos adherir a este señalamiento que hace la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, sobre la importancia y el significado de las políticas públicas de Chile. Realmente no pasa una semana sin que nosotros no estemos recibiendo consultas desde gobiernos de otros países interesados en venir a conocer la experiencia, o que vayan expertos chilenos a mostrar las experiencias. Esto realmente se ha convertido en algo que es un referente mundial. Es cierto, las cifras siguen siendo aterradoras, pero la ley entró en plena vigencia apenas en el año 2016. Como dice Javier Uribe, esto es una tarea que nos va a tomar años. Reducir la desnutrición y la subalimentación al nivel que los tiene Chile fue una tarea que se empezó en el gobierno del presidente Frei Montalva, años 60, y se vino a terminar este problema. Bueno, como dice Yves, aún no se ha terminado este problema, son décadas de trabajo. El problema es darle vuelta a la curva. Hoy día es un problema que sigue aumentando. Esperamos que con estas leyes y con otras medidas complementarias empecemos a darle vuelta a la curva y que deje de crecer el problema y empiece a disminuir. Estamos en ese momento todavía del enfrentamiento del problema del sobrepeso y la obesidad en Chile. En otros países de América Latina, para volver al panorama regional, lamentablemente ni siquiera estamos ahí. Te fijas, hay una carencia de políticas públicas para enfrentar esto y es un problema básicamente en muchos lugares casi sin ninguna atención gubernamental. Javier, me sorprende que el llamado sea políticas públicas y no haya un llamado a las grandes transnacionales, al sector privado, al sector productivo, en el sentido, digamos, de la obligación social de productos. Te hablo de la leche nomás, ¿ya? Mencionaste la sal, y bueno, hay veces que los productos dicen menos azúcares, pero tienen mucho sodio. Entonces, digamos, hay que leer una letra chica del producto que es como criminal, digamos, con lupa, para saber qué estás consumiendo, porque en el fondo quieres ayudar a la población a que contribuya a comer sano. Estoy hablando de la obesidad. Pero también en el plano cuando digamos hay desnutrición, en que en realidad los productos sean sanos. ¿Cuál es el control que hace la OPS y la OMS, digamos, en esta materia? Y Julio, quería preguntarle en realidad por qué nos pasó en este trienio que dimos vuelta a la curva en la región. A ver, que básicamente la respuesta en dos vías. Un ejemplo bien claro para todos los que estamos en esta sala y culturalmente ustedes lo conocen. ¿Qué más que la marraqueta para gusto de un chileno? Y Chile ha logrado que un producto que era insignia
que supuestamente era intocable, ha logrado llegar a un acuerdo con los productores grandes, medianos y pequeños, y ustedes saben que hoy en día la marraqueta de Chile es una marraqueta que tiene menos sal y tiene menos grasa, y se sigue consumiendo. Entonces, así como con las personas, las sociedades también van llevando fase. Entonces, lo importante en este tema es que ya se han tomado acciones. Usted mencionaba el rol de las multinacionales. Ese fue un elemento que se planteó abiertamente, ustedes lo conocen, lo difundieron, y se pensaba que la ley iba a ser un fracaso porque las multinacionales no se iban a vincular. Hemos visto que paulatinamente muchas multinacionales empiezan a reconocer que tienen un rol importante en la sociedad, y recordemos también que el productor que es responsable con la sociedad es un productor que se está ganando un mercado. Entonces yo creo que ellos también tontos no son, o sea, han encontrado que la sociedad en su conjunto puede ser más poderosa que los mismos intereses comerciales. Entonces yo creo que esto es de caminar paulatinamente. Lo que sí destaco, y creo que es insignia, es que el compromiso de que hay una ley clara. Claro, todo es posible de mejorar, pero lo importante es dar esos primeros pasos, y en eso Chile tiene un liderazgo y un compromiso muy grande. Respecto de tu pregunta sobre por qué es que perdemos el ritmo, bueno, no solo pasa ahora, ¿no? Veníamos ya con un cierto estancamiento desde hace varios años en la reducción del hambre. Lo hicimos fenomenalmente bien en la década de los años 2000, y en 2013, 2014 empezó a perderse velocidad, y es este último momento donde se nos va para atrás la curva. Tal vez 3 factores, y no te podría decir cuál es el peso exacto de cada uno. En primer lugar, la desaceleración económica. Menos empleo, salarios con menor poder adquisitivo, implica que las familias muchas veces tienen que restringir su gasto en alimentación, o simplemente no pueden comprar suficientes alimentos. Lo que señalaba ahí hace un momento, comer sano o no sano cuesta, y familias que ya están gastando 30 o 40% y que de repente tienen menos empleo, menos salarios, pues verdaderamente no tienen escapatoria, y se refleja en estos indicadores. En segundo lugar, el recorte de programas de protección social en muchos países. Hay muchos millones de familias en América Latina y el Caribe que estos programas hacen una gigantesca diferencia. Entonces, aunque sea un recorte de 5, de 3, de 6%, impacta fuertemente en estas familias que, insisto, viven en el filo de la navaja. Cualquier alteración los afecta de una manera que a nosotros nos cuesta comprender. Debo señalar, en otras regiones del mundo, el director regional hablaba de un aumento de 39 millones de personas, y la explicación que hace la FAO en el análisis mundial es que hay una enorme correlación entre el aumento de 39 millones de personas en condición de hambre y los grandes conflictos, Siria, Yemen, etc. En el caso latinoamericano no tenemos afortunadamente conflictos de esta magnitud, pero sí la situación de Venezuela ha contribuido a las cifras agregadas regionales. Bueno, los huracanes no los tenemos registrado, el impacto de estos últimos huracanes obviamente en este momento. No te podría decir, o sea, ciertamente la capacidad productiva de muchos países se ha visto fuertemente afectada. Me viene en mente el caso en los últimos huracanes de Dominica, cuya agricultura y capacidad productiva fue totalmente destruida, 100%. Cuba, que tiene una pérdida muy notable de su capacidad productiva, está muy afectada la isla. Pero queda el recurso del comercio, ¿no es cierto?, la adquisición de alimentos, etc. Entonces tendremos que ver cuál es la respuesta de estos gobiernos. Hay una movilización muy fuerte de los organismos de Naciones Unidas, no solo OPS, OMS, FAO, el Programa Mundial de Alimentos, y en general todo el sistema de Naciones Unidas para tratar de enfrentar la emergencia en estos países.
Bueno, vamos a proceder ahora a la última pregunta y después si hay algún medio, estoy pensando particularmente en canales de televisión que quisieran tener cuñas personales, ya sea con el señor Uribe o con la señora Crowley, lo vamos a organizar inmediatamente terminada esta pregunta. Gracias. Buenos días, soy Camila Figueroa, periodista del diario Las Últimas Noticias. Al comienzo de la conferencia se dijo que en Sudamérica aumentó el hambre, sin embargo en el Caribe y Centroamérica sigue avanzando. La pregunta es, ¿qué países de Sudamérica han aumentado los índices de hambre? Y si Chile está, pese al aumento de la obesidad, también aumentó el índice de hambre. Bueno, la primera parte es la más fácil de responder. Chile no aumentó el hambre. Chile tampoco, como dice ahí, lo ha disminuido fuertemente, pero Chile ya sus niveles de subalimentación son muy bajos. Entonces Chile no nos preocupa en esta dimensión, ¿no es cierto? Hay varios países que aparecen con aumentos, pero que son realmente muy marginales, o sea, algunas décimas de porcentaje. Entonces hay que tener cuidado de no decir aumentó el hambre, porque son incluso movimientos que podrían ser estadísticamente explicables, ¿ok? Argentina, Ecuador, Perú, y el caso que sí no es explicable simplemente por una variación estadística de Venezuela. Esos son los países de América del Sur. Pero quiero insistir que Argentina, Ecuador y Perú estamos hablando de décimas de punto por ciento, que no es algo que nosotros en FAO nos atrevamos a decir, mira, hubo una reversión del problema. Fuera de esta región de Sudamérica, El Salvador y Granada también tienen aumentos también pequeños, muy pequeños, ¿no es cierto?, de sus estadísticas.